Hey, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a esta que es su Gran Humana MX. Quiero presentarles un tema bastante importante y es respecto a este ABC de las monedas digitales respaldadas por los bancos centrales, sobre los grandes reinicios y el mayor control centralizado que habrá en 2023. Y pongan mucha atención, porque para muchos esto lo va a cambiar todo. Si deseas comprender a las CBDCs o monedas digitales del Banco Central moderno, puede valer la pena considerar el contexto de la historia, la filosofía del hombre, las matemáticas de la deuda y la geología del oro. ¿Qué va a pasar? Es un artículo de Matthew Pippenburg del goldswitzerland.com. Él habla sobre los países en quiebra, cómo hacen las cosas malas. En primer lugar, cuando las economías desarrolladas están quebradas y empapadas de deudas que sufren años de impresión de dinero de fantasía para poder, entre comillas, resolver sus niveles de deuda fatalmente crecientes, chocan con los formuladores de políticas ciegos en la historia y también económicamente ignorantes. El resultado final, pues es siempre el mismo. La libertad se hunde, las monedas mueren y aumenta el control. Y esto no es sensacionalismo, sino la evolución tóxica de estos patrones económicos, políticos y psicológicos vistos a lo largo del tiempo. Lamentablemente, nuestros tiempos, por así decirlo, el tema de la abundancia, la convergencia global del liderazgo débil, no son la excepción. Dicho de manera más simple, un liderazgo financiero y político inepto conducen a oportunistas financieros aún más peligrosos y a políticas tiránicas disfrazadas de soluciones eficientes. Así, con este fin, la evidencia está literalmente en todas partes: izquierda, derecha, centro. ¿Qué pasa? El tipo inevitable de Klaus Schwab. Sí. En ninguna parte se ha ejemplificado mejor ese oportunismo de voluntad de poder y de soluciones de fantasía, es decir, centralizadas, en lo que se le llama como el gran reseteo, el gran reinicio. Esto ya lo ha escrito el director del WEF, el señor Klaus Schwab, y es que como todos los oportunistas y los tipos históricos y actuales, Schwab, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco de Pagos Internacionales, la Reserva Federal, la Casa Blanca, el Parlamento Europeo, el británico, etc. Él está explotando la crisis para mejorar el control, mientras parece humanitario y visionario. Y esta película la hemos visto en la demagogia antes, en Italia, en Francia, en Alemania, en España, en Yugoslavia, en Cuba, en China, en Rusia, etc. En cada uno de estos ejemplos, desde la década de 1780 hasta 1960 y ahora, los líderes que prometieron soluciones milagrosas al farsante financiero trajeron solamente más centralización, más desorden mientras erigían estatuas, o tratos en los libros, o jergas de compras parisinas. Y esto de una jerga de compra parisina, pues nos muestra, por ejemplo, cómo la esposa de Zelensky acaba de ir a París. ¿Y saben cuánto se gastó en compras? Más de 40,000 euros. Vaya, ¿qué está pasando, verdad? Cuando su gente no tiene ni siquiera energía eléctrica. Así que nunca dejes que una buena crisis se desperdicie. ¿Qué mejor crisis que poder explotar esta narrativa hecha por murciélagos ante un tema que sucedió en 2020, donde ¿qué pasaba, no? Pues menos del 2% se iba. Y así, después de este tema, ahora es evidente para cualquiera que se haya tomado el tiempo de mirar sin emociones la ciencia y las matemáticas, así como los datos, incluidos a valientes periodistas británicos como Matt Ridley, celebridades bien habladas como Russell Brand, caballos oscuros como Bret Weinstein, o científicos apolíticos y por lo tanto más honestos, como en el caso de Greg Barrington, que lo más probable es que esta situación en realidad proveniese de donde se decía al principio, y que esta reacción política de un cierre en el mundo y de forzar las últimas soluciones en temas fue un desastre, ¿no? Tanto moral, científico, económico y político para los libros de los récords. Y a pesar de este hecho,
de que la historia ha visto y ha sobrevivido estoicamente a tasas per cápita mucho mayores que en la forma del cólera o peste bubónica o cualquier situación, ¿no? Nuestros políticos, o con el apoyo vergonzosamente cómplice del estilo de Pravda y de los principales medios de comunicación influenciados políticamente, nos harán creer que se preocupan tanto por usted o por mí. Entonces nos van a encerrar, se endeudan con billones de dólares para rescates y también porque es por nuestro bien. De hecho, el Fondo Monetario Internacional en el 2020 comparó temas de la intervención por la democracia con el bicho, y esto lo decían así como en el tema de la segunda gran intervención mundial por la democracia y sus 85 millones de gente que ya no está con nosotros. Eso es un insulto para la historia. Como lo declaraba esta Christine Anderson, igualmente valiente desde su Parlamento Europeo durante el apogeo de la histeria de este tema, ¿no? Los mandatos, las restricciones y demás. ¿Qué pasó? No se trataba de preocuparse por las masas, porque a pesar de esta honestidad sobria de las matemáticas macabras del señor Schwab, junto con casi todos los demás líderes mundiales, estaban adoptando este enfoque más dramático y oportunista, declarando que este tema no tenía paralelo con la historia, que era nuestro momento decisivo. Por Dios, aquí lo que realmente quiso decir con este clásico desliz freudiano fue que el tema del bicho fue su momento decisivo, es decir, una crisis perfecta para explotar este miedo en el mundo y de esta manera promover su visión del gran reinicio. Y como líder de una mañana mejor, similar a la promesa del soborno de una intervención democrática perdida de Lenin, de un simple pan y paz del 1917. ¿Cuál es esta visión del señor Schwab y otros como él de un mañana mejor? ¿Qué es esto del gran reinicio? Bueno, como la mayoría de las malas ideas políticas y financieras, desde esta flexibilización cuantitativa hasta la ley patriota, este reseteo imaginado por el señor Schwab tiene un título y una fachada seductores, a saber, capitalismo de las partes interesadas, donde a diferencia del actual capitalismo de acciones, este concepto de capitalismo de accionistas apunta a infundir asientos en juntas corporativas globales con un mayor porcentaje de representación de intereses especiales, es decir, trabajo, medio ambiente, justicia social, etc. Y es que en Estados Unidos, Elizabeth Warren tiene una agenda similar y de hecho superficialmente noble y más inclusiva. China, cuyo líder vitalicio Xi Jinping es uno de los favoritos del señor Schwab y orador principal en Davos, lleva este tipo de visión autocrática un paso más allá al simplemente insertar agentes gubernamentales en cada sala de juntas en China. Para muchos, incluyéndome a mí, uno puede entender este deseo de mejorar los sistemas financieros y bancarios corruptos y las estructuras sociales fracturadas. Uno puede entender más inclusión y menos codicia corporativa. Con este fin, no creo que el señor Schwab sea una criatura transhumanista de una corporación global oscura para despoblar al mundo y gobernar como líder supremo de ese gobierno. De hecho, siento que cree que él puede ayudarse a sí mismo y a los demás al mismo tiempo. En cuanto a su versión actual del capitalismo, en la que los bancos centrales como la Reserva Federal o los bancos comerciales enfermos de derivados como Credit Suisse se han convertido en la fuerza impulsora de la liquidez de la oferta y la demanda, y también se ha hablado innumerables veces sobre el punto de vista en que el verdadero capitalismo murió hace mucho tiempo. Pero lo que nos dice gente como Schwab no es mucho mejor, de hecho es mucho peor. La premisa defectuosa de Schwab, la fe institucional. Y al igual que Xi Jinping de China, este gran reseteo de Schwab se basa en una noción en que los riesgos sistémicos como la inflación, el tema de los bichos, las distorsiones geopolíticas y económicas pueden gestionarse mejor mediante una coordinación global de actores institucionales centralizados y sabios. Y al igual que Xi, Schwab cree que los barcos gigantes van a sobrevivir a las tormentas, mientras que los pequeños barquitos se van a hundir. Pero tal fue, y aquí, ojo con esta premisa, de que la sabiduría institucional masiva y la coordinada globalmente es de alguna manera más segura y superior a la libertad individual, donde se ignora el ejemplo titánico, el buen Titanic.
En resumen, los grandes barcos también se llegan a hundir, y generalmente con tasas de accidentes mucho más altos. Esta visión del señor Schwab de una economía coordinada y de una redefinición del contrato social para abordar las crisis reales o las exageradas, ustedes elijan el punto de vista que quieran, como el tema climático o los futuros bichos que se pueden venir al planeta, se basan en una premisa inherentemente defectuosa, que eliminó a instituciones o incluso gobiernos cada vez más centralizados, como China, piensen por ejemplo, donde ellos supuestamente nos pueden salvar. Pero lo que gente como Schwab, o para el caso el señor Biden, el señor Justin Trudeau, Macron, Scholz, Johnson y casi todos los demás líderes nacionales vergonzosos pero modernos no confesaron es que ni una sola vez de toda la historia del Homo sapiens se tiene un sistema centralizado, es decir, totalmente fascista, o bolchevique, o comunista, o socialista. Alguna vez se trajo una onza de bien sostenible al mundo, pero aunque tal centralización ciertamente trajo mucho lujo temporal, riqueza y poder a personas como los Castro, Lenin, Mussolini y Robespierre, la realidad, siempre trágica pero histórica y psicológicamente confirmada, es esta: la seguridad eficiente a través de la planificación central a expensas de las libertades individuales nunca ha funcionado ni funcionará. Y hay un momento breve y brillante en Estados Unidos. Es por ello que los padres fundadores del mayor experimento constitucional y democrático, aún ahora fallido, de la historia declararon, a través de Benjamin Franklin, que aquellos que estén dispuestos a renunciar a sus libertades por una mayor seguridad no merecen nada. Y por un breve y brillante momento en Filadelfia en el siglo XVIII, un documento y una visión de libertades individuales y las protecciones constitucionales declararon la prioridad del individuo sobre la seguridad, de esta tiranía centralizada como piedra angular de esta visión nacional. La premisa defectuosa de Estados Unidos de la fe en la naturaleza humana. Quizás, sin embargo, estos padres fundadores subestimaron esta susceptibilidad humana demasiado humana, que es un guiño a Nietzsche, al interés propio y al deseo de un mayor control personal y político, es decir, la psicopatía extrovertida común de la mayoría de los políticos, incluso aquellos posando bajo una bandera democrática. Es por esto que el mismo Benjamin Franklin, casualmente y aunque con tristeza, comentó a un transeúnte el mismo día de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, que finalmente todas las democracias mueren, generalmente por un harakiri. Y este es y ha sido gradual, pero innegable, marcado por puntos de inflexión tan lentos hacia una creciente centralización como lo ejemplifican, por ejemplo, número 1, el nacimiento de 1913 de la Reserva Federal o el Banco Central, contra la cual ya Thomas Jefferson había advertido en 1806. 2. El ahora cada vez más obvio y centralizado golpe de Estado o la eliminación de un presidente en funciones en 1963. Esto ya salió, Tucker Carlson habló de ello, amigos. 3. La deriva imperialista hacia las intervenciones por la democracia de expansión de banderas falsas. Recuerden a Maine en 1898 o la resolución del Golfo en Tonkin en 1964 o la ficción de ADM del 2003 en Irak, ¿no? ¿Se acuerdan? Es que ahí hay todos estos instrumentos de democratización masiva y al final pues solo había barras de oro. Y 4. La explotación de crisis cataclísmicas para erradicar lentamente libertades personales en nombre de la seguridad nacional, bajo una legislación con títulos tan eufemísticos como Ley Patriotas y posterior a ya saben qué fecha. En resumen, dado que todos los sistemas y experimentos, ya sean basados en la libertad o en los centralizados, son concebidos y luego administrados por sistemas humanos. El antiguo debate de Hobbes y Locke sobre si los humanos se encuentran intrínsecamente en el estado de una intervención democrática o una guerra. El estado de paz, es decir, ¿es bueno o malo? Sigue siendo el dilema y la pregunta central, porque
La premisa moderna defectuosa, donde la fe en la tecnología lo es todo, es un dilema temporal. Por supuesto, ha tomado un rumbo completamente nuevo en la era de los teléfonos inteligentes, de creciente fe en soluciones tecnológicas, virtuales e incluso robóticas para una búsqueda del hombre de un mañana mejor y más libre. Hay muchos que creen que podemos reemplazar las instituciones corruptas, desde Davos a Bruselas o de DC a Beijing, con tecnologías más inteligentes que puedan y a veces permitan un flujo de información más libre y descentralizado, como lo ha demostrado las plataformas no convencionales e incluso de dinero, como lo ha demostrado la sed de monedas descentralizadas y encriptadas como el Bitcoin. Así, las tecnologías en rápida evolución, por ejemplo, permiten que más personas abandonen las ciudades infestadas de delincuencia y sin fondos policiales. Por más libertades personales de trabajo en el hogar o ingresos o incluso más expresión personal. A medida que va avanzando la tecnología, muchos creen, con razón o sin ella, que la civilización experimentará más libertades y que por lo tanto va a haber más accidentes felices. Por ejemplo, Hayek, que solamente permiten sistemas basados en libertad en lugar de centralizados. Para ellos, la tecnología ofrece este gran escape a los peligros del gran reinicio. Esto parece prometedor a primera vista, pero también está ignorando la realidad humana, demasiado humana, de que incluso las tecnologías avanzadas todavía están dirigidas por humanos no avanzados, como lo recuerda fácilmente la reciente debacle de FTX. En resumen, al igual que la fe de la naturaleza humana o la fe en las instituciones, la fe en la tecnología no lo va a curar todo. Por ejemplo, vamos a ingresar en el tema de las CBDCs o monedas digitales del Banco Central, que es la última mentira desde arriba. Como vemos ahora, en la evolución lenta pero inevitable de las monedas digitales de los bancos centrales, la tecnología puede de hecho usarse para disminuir aún más las libertades humanas en lugar de mejorarlas. Y es que parece que en 2022 y ahora 2023, todos de repente están preguntando sobre las CBDCs, y obviamente deberían de serlo. ¿Pero qué es esto? Miren, para empezar, la CBDC no es una nueva moneda, es un nuevo sistema de pago, uno que es digital y encriptado en lugar de papel. Y en lugar de dólares, yenes, liras y euros, pronto tendremos dólares digitales, yenes digitales, liras digitales y euros digitales, etcétera, ¿no? Los e-dollars. En resumen, más dinero fiduciario de porquería solo en forma digital. Y además, estas CBDCs o monedas digitales del Banco Central no son criptomonedas. Sí, son digitales, están encriptadas y se mantienen en un libro de mayor, pero no involucran al blockchain o la cadena de bloques. En esencia, y al igual que el servicio de Visa o Mastercard, una CBDC implica una tecnología de libro de mayor similar, pero en este caso nuevo y retorcido, es el libro de mayor controlado, en lugar de distribuido, de monedas digitales encriptadas y administradas por los bancos centrales. En este nuevo sistema de pagos se va a mantener el dinero digital al que acceden las aplicaciones de tus teléfonos inteligentes con una cuenta directamente vinculada al Banco Central, con, y ojo, como nos recuerdan los legisladores, una velocidad mucho mayor y menos costosa en el tema de la intermediación. Por lo demás, típicos de tarjetas de crédito de que te cobran por transacciones, te cobran por comisiones, etc. Aquí todo va bien, ¿verdad? Pero ojo, no tan rápido, amigos. La narrativa oficial de las CBDCs solo es la mitad de la historia, porque como toda idea peligrosa, centralizadas e incontroladas, las CBDCs se colocan con palabras de consuelo en tiempos de crisis. Una CBDC es mucho más pequeña que un documento eureka tecnológico en evolución. La CBDC está siendo anunciada abiertamente por primera vez por el Fondo Monetario Internacional desde que empezó el tema del bicho, y el mismo Fondo Monetario Internacional la utilizó como pretexto conveniente con excusas de décadas de sus propios pecados de deuda y otros impulsados por el Banco Central e históricamente sin precedentes.
La crisis siempre va a aumentar el poder del Estado. Las crisis del bicho impulsaron el poder del Fondo Monetario Internacional, o FMI, para crear nuevas formas de promover malas ideas mientras centralizaban aún más poder. Y aunque ignorado por los medios del 2020, inmediatamente se advirtió sobre ello ahí en ese 2020. Cuando vino el Banco de Pagos Internacionales en 2021, ya se hablaba sobre esto, qué es lo que vendría, amigos, en donde este reinicio del Fondo Monetario Internacional era una estafa que se hacía pasar por un plan. Al igual que el Fondo Monetario Internacional, el Banco de Pagos Internacionales ya telegrafiaban todas las buenas noticias cálidas y confusas en un pequeño video tranquilo de eficiencias, de seguridad y de velocidad de las CBDCs. El Banco de Pagos Internacionales se atribuyó el mérito de liderar este cargo tecnológico de las CBDCs junto con otros 4 bancos centrales claves, es decir, la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, etc. Aquí un pequeño selecto de otros 20 participantes, es decir, los mismos bancos comerciales desastrosos que nos dieron aquí en el 2008 el tema de la crisis. Y es que para eliminar ciertos puntos débiles y fricciones en las liquidaciones transfronterizas y las transacciones de las divisas hasta ahora ineficientes. Y luego vino el señor Jerome Powell. En medio de una crisis inflacionaria global, mercados cambiantes, una intervención democrática evitable pero desastrosa en Ucrania, la Reserva Federal intervino con su propia pieza fanfarrona unilateral mientras el mundo se distraía con titulares más importantes. Con expresión tranquila y lengua bífida, Powell anunció casualmente que Estados Unidos tendría una CBDC, ya que la Reserva Federal desempeña el papel de liderazgo en este desarrollo. Según Jerome Powell, la Reserva Federal está a cargo de la seguridad y la eficiencia de este sistema de pagos. Y al adoptar esta innovación, los buenos ciudadanos vamos a poder ayudar a la Reserva Federal a que este proceso histórico tome esto al mundo moderno, evolucionando de cables de telégrafo, de cámaras de compensación ante un nuevo servicio de FedNow, impulsado por las CBDCs para garantizar transacciones financieras supuestamente más seguras. Él nos recuerda amablemente que los libros mayores distribuidos de criptos no son seguros, como lo ha demostrado sus oscilaciones en el valor. Y a pesar de admitir que las monedas estables directamente vinculadas con las monedas son mejores, dijo que también están plagadas de riesgos y por lo tanto no son tan seguras como las monedas digitales, bajo las mismas medidas regulatorias que nuestras empresas bancarias y financieras. Aparentemente, Jerome Powell cree que el público se ha olvidado de Bear Stearns, de Lehman Brothers, de AIG, de Long Term Capital Management y otras empresas supuestamente reguladas de esta calaña corrupta. Powell cerró este video de la píldora azul diciendo que un enfoque de la Reserva Federal con una CBDC es mejor un sistema que ya es seguro, como un complemento más no como un reemplazo del efectivo. Además, prometió tener en cuenta las cuestiones de derecho y de privacidad y calurosamente anunciaba que esperábamos escuchar estos pensamientos sobre la importancia de este tema. Y es que todo cálido y difuso, seguro, innovador y democrático, ¿verdad? Así que no tan rápido, esto no es así. Hay otra historia de estas CBDCs y es una gran mentira de muchas omisiones. Porque hay muchos motivos y peligros obvios, pero omitidos detrás de las CBDCs, ya que las mentiras por omisión son este síntoma común en la tiranía benévola. Lo que ni el Fondo Monetario Internacional, ni el Banco de Pagos Internacionales, ni Jerome Powell discutieron son probablemente los motivos más honestos detrás de las CBDCs, porque número 1, va a acabar con la competencia criptográfica, como se ha argumentado desde el inicio de la criptografía. Este éxito de las criptomonedas eventualmente se convertiría en su ruina definitiva, ya que el concepto de monedas digitales alternativas fuera de un sistema bancario era una amenaza directa para su poder soberano. Y si me vi obligado a elegir a una especie de ganador en una intervención democrática entre el poder de una cadena de bloques como el Bitcoin y un sistema bancario corrupto,
atado a la cadera del poder soberano, mi apuesta lamentablemente siempre fue por el que iban a ganar estos corruptos. La CBDC, en resumen, es un ataque directo a la narrativa criptográfica creciente y en muchos sentidos gratuita y admirable. 2. Restablecer la deuda, imponer tasas negativas o echarse y torcerse a la gente. Sí, como también se ha argumentado durante años, todos los regímenes empapados de deuda necesitan tasas negativas para salir del agujero sin fondo de una deuda que ellos mismos crearon. Y al obligar a sus ciudadanos a entrar en el sistema de las CBDCs, los bancos como la Reserva Federal van a poder imponer tasas negativas de manera eficiente y rápida. Es decir, pagarle a los bancos para que retengan su dinero en lugar de recibir intereses positivos por sus depósitos. Y esto ya sucedió en Europa. Además, dado que todas las naciones principales están sufriendo relaciones de deuda y Producto Interno Bruto muy por encima del nivel fatal que es el 100%, con niveles de capital activos que se superan la marca de 200 a 1. Ahora, es evidentemente obvio que el entorno de las tasas crecientes y de los ingresos fiscales decrecientes en donde las naciones les gusta Estados Unidos no van a poder pagar ni siquiera los intereses de sus montos de deuda sin precedentes. Y en ese contexto enfermizo, los sistemas de CBDCs van a permitir a las naciones endeudadas controlar mejor a sus ciudadanos y por lo tanto se los van a torcer. Cuando una moneda se restablece, por así decirlo, como en Alemania en 1948, el gobierno puede convertir, entre comillas, su dinero antiguo en dinero nuevo. Y al mismo tiempo, debido a una gran crisis, entre comillas, mantener un porcentaje para ellos mismos como una forma inteligente de pagar sus deudas a través de retenciones digitales. Es decir, te van a torcer, te van a robar. ¿Se acuerdan cuando le gritaron los 3 ceros a la moneda en México? Y bueno, dado que el mundo entero tiene una deuda de más de 300 billones de dólares, uno puede apostar a que una reestructuración masiva de la deuda similar a la declaración de bancarrota global va a ser inevitable. Y por lo tanto las CBDC se están implementando de antemano para hacer que esta reestructuración o este robo interbancario y transfronterizo sea más eficiente. Pero eso es solamente la punta del iceberg cuando se trata de controlar el dinero y las libertades de los ciudadanos. 3. Un estado de control sin efectivo. A pesar de estas palabras de Jerome Powell en sentido contrario, tan poco confiables como su promesa de inflación transitoria, este objetivo y en la práctica a largo plazo de un sistema de moneda digital forzado es sacar el efectivo del sistema. Porque bajo un régimen de CBDC, el dinero de los ciudadanos puede monitorearse, se puede retener, congelar, grabarse, penalizarse o controlarse digitalmente en caso de que dicho ciudadano o conjunto de ciudadanos desafíe o amenace al Estado, con razón o sin ella. Y estoy pensando en estos camioneros de Canadá. Amigos, ¿alguien está pensando acaso lo que está sucediendo con la libertad de expresión también allá? ¿Qué están haciendo retirándole la licencia profesional a Jordan Peterson simplemente por opinar políticamente, verdad? Y obviamente, esto se traduce en los medios de vida de mucha gente. Y así como lo decía el propio Mussolini, el fascismo es el matrimonio perfecto entre las corporaciones y el Estado. Una CBDC es un gran salto en esta dirección tristemente familiar. En resumen, la privacidad financiera y el personal va a desaparecer de forma lenta pero segura bajo este sistema de CBDC. Puede estar seguro de que si el rey loco Jorge tuviese acceso a una CBDC en 1776, las personas con puntajes de crédito social bajos como Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, George Washington o James Madison habrían sido monitoreados, habrían congelado y dejado económicamente impotente mucho antes de que tuvieran la oportunidad de reunirse libremente cerca de la campana de la libertad de Filadelfia. Por lo tanto, incluso si Jerome Powell promete derechos legales y de privacidad hoy, ¿qué va a suceder mañana? Cuando inevitablemente, si no ya, caemos bajo otro rey loco. Aquí, dicho sin rodeos, una CBDC
No se trata de libertad, de derechos individuales o de privacidad, porque es puro control disfrazado de un sistema de pago más seguro, de liquidación de divisas transaccionales más rápidas. Pero ¿cuál prefieres? ¿Qué es más importante? ¿La libertad personal o sistemas de pagos eficientes? Powell dijo que estaba esperando, entre comillas, nuestros pensamientos. Bueno, ahora él tiene el mío. Francamente, qué vergüenza por él. Oro, CBDCs y escasez de respuestas fáciles. Dado este caso presentado anteriormente, ninguna respuesta fácil a nuestra pesadilla global actual, como la política, la financiera o la ética, puede basarse únicamente en la fe en instituciones, en líderes individuales o incluso en tecnologías, ya que cada una de estas soluciones es vulnerable a un elemento humano de la corrupción y de la ignorancia. ¿Quién nos va a salvar? Tengo una respuesta para estos múltiples y cada vez más preocupantes signos de los tiempos. Yo no, pero el oro, por supuesto, no va a resolver la larga lista de religiones, economías, políticas, sociedades, monedas, fronteras y sistemas que se fracturan en los titulares de cada día que pasa. Esa es una pregunta humana e incluso espiritual, que no pretendo responder ni resolver aquí. Tampoco puedo predecir completamente el momento preciso donde las medidas y los usos indebidos de CBDC a corto o largo plazo. ¿Pero vendrán acaso los derechos especiales de giros respaldados por oro? ¿Los sistemas bancarios y los sistemas de tarjetas de créditos van a cambiar inmediatamente o lentamente? Porque cuando el oro flote libremente, ¿cuándo va a ser? ¿Cuándo implosionarán los mercados de derivados? ¿Qué va a desencadenar ante la próxima crisis bancaria? De nuevo, no puedo decir ni el tiempo, nadie puede esto. Lo que puedo decir, lamentablemente, es que la corrupción política y monetaria desde la antigua China hasta el DC moderno, Washington DC, o desde las monedas romanas o de los dólares de papel de porquería hasta las CBDCs avanzadas, no es nada nuevo bajo el sol. Pero el oro, obtenido de la tabla periódica en lugar de una impresora periódica, nunca ha sido corrompido por los rayos del sol ni por la mecanización del hombre. No se puede imprimir, hacer clic con el mouse o digitalizar. Por desgracia, es más difícil de controlar para los gobiernos y los bancos, y sin excepción el oro físico siempre ha sido la única forma de dinero real que ha sobrevivido a la muerte de un sistema y de una moneda tras otra, ya sea que se haya degradado los metalúrgicos antiguos, los impresores de dinero modernos o los estafadores digitales. A medida que la historia continúa con este triste patrón y desesperado de más control, más degradación y más doble discurso, solo se puede depositar partes de mi fe y riqueza en el único activo que siempre ha preservado la riqueza de los ciudadanos en un mundo donde sus líderes lo han destruido constantemente, es decir, monedas, efectivo y digital, durante miles y miles de años. Y ese es el oro. Para la Granja Humana MX, se despide Pablo. Espero que les haya gustado este artículo de Matthew Pfeifenberg del goldswitzerland.com. Para la Granja Humana MX, se despide Pablo, nos vemos hasta la próxima, que tengan un excelente fin de semana, cuídense mucho, dejen un pulgar para arriba, compartan en sus redes sociales y espero que te haya interesado. Bien largo tema, pero importantísimo de lo que viene. Cuídense mucho, nos vemos hasta el próximo video programa. Hasta luego.